Bien, ¿qué tal? Pues estamos aquí para llevar a cabo otro tema de probabilidad estadística llamado representación tabular mediante distribución de frecuencia. Ya durante los temas anteriores, bueno, pues ya vimos lo que es la estadística, para qué nos sirve la estadística, sobre todo los elementos estadísticos como son población, lo que son datos y lo que son las variables, así como también las muestras, las técnicas de recolección de datos y las variables cualitativas y cuantitativas. Debemos de tener bien claro que para las muestras existen diferentes técnicas, como pueden ser probabilístico o probabilísticas o no probabilísticas. Eso ya durante el inicio del primer bloque pues ya lo tenemos nosotros en nuestros conocimientos. También podemos obtener diferentes técnicas de recolección de datos, así como identificar qué variables podemos ocupar para hacer esta recolección de datos. Pueden ser cualitativas, cuantitativas, y ya sabemos que dentro de las cualitativas son las nominales, ordinarias, y dentro de las cuantitativas son las discretas y las continuas. Bien, eso que ya vimos con anterioridad, bueno, nos lleva a que para la estadística debemos de obtener datos, pero estos datos, como los han enseñado, no están organizados, y esos datos organizados los vamos a observar o los vamos a representar a través de una gráfica de distribución de frecuencia. Bien, esto que nos está mostrando aquí en el primer diapositiva que yo les muestro aquí, bien, estas esquemas vienen en su libro, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean cómo se trabaja, cómo vamos a trabajar esta representación tabular mediante distribución de frecuencias, vamos a partir desde un inicio en el cual nos van a enseñar a nosotros cómo llevar o cómo organizar estos datos que necesitamos para hacer la estadística o el análisis estadístico que debemos de ver. Cuando nosotros tenemos la información porque ya nos interesa hacer el estudio sobre un caso, un fenómeno social, un fenómeno natural, nosotros ya recolectamos los datos, pero cuando tenemos esos datos todavía no están organizados, simplemente los tenemos en papelito, ¿no? Como las encuestas que ustedes realizaron para obtener información. Esos datos nos dicen que no están organizados, que los debemos de organizar, y entonces en esto consiste sobre lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar cómo organizar toda esa información que tenemos para posteriormente mostrarla y ser entendible a través de una gráfica tabular. Entonces, desde un inicio, bueno, nos enseña cómo debemos llevar un conteo de la información que tenemos. Y aquí nos muestran en su libro este ejemplo, donde dice que el color de los coches que circulan por una calle céntrica de la ciudad de Veracruz durante un minuto es el siguiente. Y ven ustedes, aquí se supone que el color representa un automóvil. Entonces ven ustedes, aquí nos dan diferentes colores, ¿sí? Azul, blanco, negro, rojo y verde, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar un conteo de esa información que estamos obteniendo? Bien, aquí nos presentan lo que conocemos como una tabla de conteo, ¿sí? Aquí en una columna ponemos el color del auto, cómo debemos llevar el conteo y la frecuencia, que ahorita vamos a ver lo que es una frecuencia, o eso es algo que necesitamos saber para llenar nuestra tablita tabular. Bien, entonces vean ustedes, esto es una forma de cómo podemos llevar un conteo de una información que queremos obtener. Por ejemplo, aquí cuántos automóviles azules pasaron durante ese minuto, y aquí nos dicen que podemos hacer conteo a través de esta forma de rayitas o palitos, ¿sí? Como lo muestran aquí. Y vean ustedes, el total de autos azules durante ese minuto fue 5, blanco, negro, rojo y verde. Hasta aquí. Aquí simplemente ustedes debieron haber llenado aquí hasta esta parte, ¿sí? Y el total de autos que pasaron durante ese minuto fueron 40, ¿sale? Entonces aquí es el conteo, y a esto el total de automóviles por color, esto es la frecuencia. Entonces ven ustedes, es una forma
de cómo podemos ir organizando la información para que más adelante la representemos en una tablita o en una gráfica estadística. Bien, y aquí también en su libro nos enseñan, bueno, cómo debemos identificar la frecuencia. Aquí está la denotación, una letra minúscula F y una I, y aquí también nos señalan que esta columna que está aquí viene siendo la clase o la categoría. Bien, entonces ustedes simplemente es rellenar esos cuadros con los datos faltantes. En la siguiente tablita que nos muestran ahí, nos dice que esa tablita es una frecuencia absoluta, relativa y relativa porcentual. Es muy importante que ustedes aprendan y a identificar sobre el tipo de frecuencia, la denotación, por ejemplo, las letras aquí, cómo voy a localizar lo que es la frecuencia absoluta, cómo la voy a representar, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Bien, vean ustedes aquí, ahora, aquí en esta columna yo debo de colocar lo que es la frecuencia absoluta, y vean ustedes quién representa la frecuencia absoluta, el total de automóvil de una clase. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos autos azules pasaron? 5. ¿Cuántos blancos? 13. ¿Cuántos negros? 11. ¿Cuántos rojos? 7. ¿Cuántos verdes? Da 4. Y el total nos debe de dar 40, que es el número total de autos que circularon durante ese minuto. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo vamos a obtener o a qué se refiere la frecuencia absoluta. Después, la frecuencia relativa. Vean ustedes cómo se obtiene lo que es la frecuencia relativa. Y vean ustedes, aquí nos ponen la formulita. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dividir, ¿sí?, la frecuencia absoluta entre el total de automóviles, ¿sí? Este 5 es la frecuencia absoluta. ¿Cómo debo de sacar la frecuencia relativa? Bueno, divido la frecuencia absoluta 5 entre el total de automóviles, que es 40, y nos da lo que es la frecuencia relativa en decimales. Entonces también, si a ustedes les están pidiendo una frecuencia relativa, deben de tener lo que es la frecuencia absoluta. Y por último, lo que es la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? ¿Y cómo voy a obtener la frecuencia relativa porcentual? Bueno, pues simplemente voy a multiplicar la frecuencia relativa por 100 en todas, frecuencia relativa por 100, frecuencia relativa por 100, y así obtengo yo lo que es la frecuencia relativa porcentual. Deben ustedes hacer un formulario o aprenderse cómo se obtienen cada una de las frecuencias basadas en las fórmulas para cuando se les solicite. Ahora, ¿qué nos va a arrojar una tabla o una representación tabular? Bueno, vamos a obtener de manera fácil, de manera sencilla, la información que queremos dar a conocer, pero que sea confiable y verídica, ¿sí? Por ejemplo, aquí el 12.5% representa este número de autos, el 27.5% representa el el total de autos negros que circularon sobre ese minuto. Por ejemplo, el 10% pues representa el 4, la frecuencia absoluta, que es el número de autos verdes que pasaron sobre ese minuto. Y así yo podría dar una información en porcentaje. Imagínense que ustedes les preguntarían, bueno, ¿qué porcentaje de autos azules pasaron por ese minuto sobre esa calle? Bueno, ustedes lo van a poder definir de acuerdo al porcentaje obtenido aquí. Yo podría interpretar, dar a conocer esa información a través de un enunciado de forma escrita, que pueda decir el 12.5% de automóvil que pasa sobre ese minuto está representado por el 12.5%, que es el total de autos de color azul, etc. Para eso sirven las gráficas. Ustedes han visto en los periódicos, en los libros, que a veces manejan gráficas de pastel, gráficas de barras, gráficas de polígonos. Bueno, pero hay que entender ese tipo de gráficas sobre la información que nos quieren dar a conocer.
saber interpretar, vaya. No es nada más ver los numeritos, sino saber qué es lo que representa esos números que nos están mostrando. Bien, y después nos dan otra tablita ahí, donde vienen la frecuencia absoluta, que ya sé identificar cuál es la frecuencia absoluta, pero después nos dan la frecuencia acumulada absoluta, después la frecuencia relativa porcentual y por último nos da la frecuencia acumulada relativa porcentual. Y para cada frecuencia, pues yo debo de saber cómo debo de obtenerla. Vean ustedes, para la frecuencia acumulada absoluta, vean ustedes qué es lo que necesito. Para empezar, yo debo de colocar el primer valor de mi frecuencia absoluta, que es 5. ¿Ya vieron? Y después, en el siguiente renglón de la columna, voy a poner el mismo valor anterior, que es 5, y le voy a sumar el siguiente número de la frecuencia absoluta. Vean ustedes, 5, ¿y cuál es el siguiente número de la frecuencia absoluta? 13, 5 más 13, 18. Entonces, yo ya tengo 18 en mi frecuencia acumulada absoluta. En el siguiente renglón pongo ese 18 y le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta. 18 más 11, 29. Entonces, ven ustedes que simplemente debo de aplicar una fórmula o debo darle seguimiento como se viene aplicando aquí para obtener lo que es la frecuencia acumulada absoluta. Después, para obtener la frecuencia relativa porcentual, pues vean ustedes, yo ya la tenía anteriormente, es simplemente multiplicar la frecuencia relativa por 100 y voy a obtener en porcentaje la frecuencia. Pero, ¿por qué yo necesito lo que es la frecuencia relativa porcentual? Porque aquí en la frecuencia acumulada relativa porcentual yo la necesito. Vean ustedes que necesito cómo le debo de proceder para obtener la frecuencia acumulada relativa porcentual. Ven ustedes, aquí simplemente pongo 12.5 sin el porcentaje y posteriormente, ¿qué es lo que pongo aquí? Ese porcentaje de 12.5 le debo de sumar la siguiente frecuencia relativa porcentual, 32.5. Vean ustedes, ¿ya checaron? Entonces, esta es la parte en que ustedes deben de poner atención a cómo obtener cada una de las frecuencias. ¿Qué es lo que pasa aquí? En estas frecuencias que yo tengo aquí, si yo sumo todas estas frecuencias, me debe dar el total de automóviles que pasaron durante ese minuto, que vean ustedes, aquí es 40. Si aquí me sale 39 o 41, debo de estar mal en la suma de esta columna. ¿Por qué? Porque el total de automóviles son 40. ¿Qué pasa aquí en la suma de las frecuencias relativas porcentuales? Bueno, me debe de dar igual a, vean ustedes, aquí qué valor me debe de dar, chequen bien, ¿sí? Ahí tiene 10%, ¿sí? Y aquí en la suma de la frecuencia acumulada relativa porcentual me debe dar igual a 100. Entonces es simplemente ir checando, ir viendo cómo debo de obtener las frecuencias a través de una fórmula para poder dar una información e interpretarla y darla a conocer para que la gente que la vea pues identifique o entienda bien qué es lo que le queremos dar a conocer. Entonces váyanse aprendiendo las fórmulas para obtener todas estas frecuencias, y ya posteriormente en esta pues nos enseñan cómo debe de quedar ya una tablita con todas las frecuencias que obtuvimos. Entonces eso es algo que tienen que hacer ustedes, que tienen que practicar, tienen que trabajar para ir poco a poco ir obteniendo todas las frecuencias de acuerdo a la situación, problema que nos presenta.